Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Cuando Jacob con su familia y con todas sus posesiones llegó a Gosén, dice la Biblia que Jacob mandó aviso a José y que José viniera a encontrarse con él a Gosén. En Génesis capítulo 46 y versículo 28 dice, entonces Jacob envió a Judá delante de sí a José para que lo viniera a ver a Gosén. El representante de entre sus hijos que Jacob escogió para ir a avisar a José para que viniera a verlo en Gosén fue Judá. No fue ni Rubén el primogénito, ni tampoco fue Simeón que seguía en edad a Rubén, sino a Judá. Cuando Judá, con el resto de sus hermanos, fueron a Egipto por segunda vez a buscar alimentos, el que se puso de acuerdo con Jacob y el que habló con José para el, el feliz desenlace de toda aquella historia que ya hemos estudiado, todo aquel relato bíblico que ya hemos analizado, fue Judá. Parece que Judá encontró en la opinión y en el concepto de Jacob pensamientos positivos, como que confiaba en él para estar al frente y llevar adelante decisiones como representante de, de los hijos de Jacob y representante en este caso de Jacob, en este caso que hablamos de ir a ver a Judá. También nosotros podemos ver en la historia bíblica cómo el Mesías que iba a venir iba a ser descendiente de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá tuvo un rey que fue el rey David, que representaba o representó a Cristo. Esto lo vamos a estudiar en un tema más adelante, pero aquí es Judá el que va a hablar con José. Cuando Judá habló con José, dice la Biblia que José preparó su carro y fue a Gosén a recibir a su padre, a recibir a Jacob. Finalmente, José llegó a Gosén, donde estaba Jacob, y José divisó a su padre, corrió hacia donde estaba su padre, se abrazó a él y lloraron. José y Jacob lloraron, padre e hijo, lloraron mucho tiempo. Era la emoción de ese encuentro de un hijo que para el padre había muerto hacía mucho tiempo y de el padre que estaba recibiendo a su hijo, a quien Dios había usado y había cuidado y había engrandecido
en Egipto. Pero estas lágrimas no fueron lágrimas de sufrimiento, no fueron lágrimas de dolor. Ya de esto hemos hablado en otros temas, el papel que juegan las lágrimas en la experiencia del ser humano, pero estas lágrimas fueron lágrimas de felicidad por ese encuentro entre el Padre y el Hijo, y también de felicidad porque ahora toda la familia estaba reunida en un país y Jacob con sus descendientes estaba en un lugar donde ellos podrían desarrollarse hasta formar una nación. Después del tiempo en que estuvieron llorando, Jacob dijo unas palabras. Están registradas en Génesis 26:30. Dijo Jacob estas palabras: ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro, pero aún, porque aún estás vivo. Esa declaración de Jacob a José, ahora puedo morir en paz, no significa que Jacob estaba deseando morirse. No significa que Jacob iba a morir en ese entonces. No significa eso. Lo que significaba era que Jacob no pedía más, se encontraba completamente satisfecho. Después de haber tenido una familia disfuncional, que no funcionaba, disfuncional, no funcionaba correctamente, primero porque fue engañado al recibir una esposa que no fue por la que él trabajó. Después, porque se vio envuelto en las luchas de la vida con una casa o con un matrimonio, con una familia, donde en vez de una esposa tenía 4 esposas, 2 de ellas esclavas, porque eran las siervas, eran las esclavas de Lea y de Raquel. Jacob se vio envuelto en una lucha donde los hijos que vinieron también tenían conflictos, habían hecho cosas indebidas, habían tomado feas decisiones, habían tenido una experiencia muy amarga con Dina, su hija. Jacob había tenido que enfrentar crisis donde su vida y la vida de su familia estuvieron en peligro, a punto de desaparecer. Pero Dios protegió a Jacob, lo libró en todo momento, al punto de que Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, y así se conoce su nombre. Actualmente hay un pueblo, un país en el mundo que se llama Israel. No se llama ese pueblo Jacob, se llama Israel porque está formado de las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, pero ya no con el nombre de Jacob y su significado adverso, sino con el nombre de Israel, que quiere decir que es alguien que luchó y que triunfó. Entonces, cuando Jacob dijo a José, o cuando Israel dijo a José estas palabras,
vivió José o Jacob con José mucho más tiempo. Cuando Jacob se despidió de José, se despidió porque ya después no pudo encontrar más a José porque sus hermanos lo vendieron. Tenía 17 años, pudo disfrutar después de este encuentro 17 años más Jacob de vida con José. Entonces, después que se encuentran padre e hijo, ahora viene lo que es lógico que debía de venir a continuación. Ya no estaba Jacob con sus descendientes en Canaán, ahora estaban en Gosén. Gosén formaba parte de Egipto. José había dicho, José y Jacob con su familia estaban en Egipto, pero Jacob en la parte de Gosén era la tierra que José había dicho que Jacob iba a vivir con sus hermanos y también era lo mejor de Egipto, según había dicho Faraón, donde quería que José viviera con sus descendientes. ¿Por qué Gosén? Bueno, Gosén era un lugar fértil, un lugar bien apropiado para el desarrollo de la familia, para ese desarrollo que era necesario, y también un lugar que ofrecía cierta eh, protección a los hermanos de José, porque después de todo lo que Faraón y Egipto debían a José, es lógico que eh, Faraón hubiera querido que otros hermanos de José pasaran a otro lugar de Egipto, estuvieran al servicio del faraón en Egipto y eso hubiera separado a la familia. También no era lo mismo en este lugar más distante y no tan cercano a la corte y a las tentaciones propias de los lugares eh, más, vamos a decir, de la capital o de los lugares donde estaba el poder del imperio o del reino de Faraón, había menos peligro, menos tentación, menos enfrentar tentaciones y situaciones que podrían poner en peligro la unidad de la familia. Además, significaba una dispersión y Dios no trajo a Jacob y a José a Egipto para que la descendencia de Jacob se disgregara, cada uno fuera por su lugar. Dios lo trajo para formar de ellos una nación. Dios estaba luchando para establecer al pueblo de Israel. Por lo tanto, ese pueblo debía permanecer juntos. Y aquí vemos también la prevención de José, cómo Dios le dio capacidad para que José hiciera las cosas correctamente. Dice el versículo 32 que José dijo, le diré que los hombres, o sea, sus hermanos, son pastores de ovejas, ganaderos, que en ese trabajo habían estado toda su vida y también sus ancestros, su padre, su abuelo, su bisabuelo. Y cuando Faraón preguntara a los hermanos de José cuál es su oficio, buscando precisamente esto, dónde poder recibir
también beneficio de la familia de Jacob. Entonces José le aconseja a su familia que dijeran: ganadores han sido tus siervos desde nuestra juventud, pastores, ganaderos, o sea, personas que trabajan con ganado, han sido tus siervos desde su juventud. Significa que en aquellos tiempos que los pastores de ovejas o pastores de rebaño o de ganado eran despreciados por los egipcios, el que estuvieran los hermanos de José en Gosén, y al ser ellos pastores, aunque pudieran ser pastores o cuidadores del ganado de Faraón, pudieran serlo, pero ellos estaban en el lugar donde era propicio y de beneficio para ellos. Podían desarrollarse en su cultura, en su ambiente, en su idioma, podían desarrollarse libremente y multiplicarse como un pueblo separado, como una nación separada. Y cuando llegara el momento de salir de Gosén, también estaban en un lugar adecuado para que ellos pudieran salir como nación y establecerse en otro lugar. Esta era la historia de la familia de Jacob en Gosén hasta este momento. El tiempo seguiría andando y este pueblo que estaba naciente tendría que enfrentar otras situaciones de vida, tendría que enfrentar experiencias donde debían depender de Dios para su desarrollo de una familia a ser un pueblo. Vamos a estudiar en próximos temas cómo fue también parte de la estancia de Jacob en Gosén y el desarrollo que ellos tuvieron en este lugar. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también haya más personas que puedan escucharlo y puedan ser beneficiados. En nuestra próxima grabación nos volveremos a encontrar y seguiremos hablando de Jacob, de José y del desarrollo del pueblo de Israel. Nos vemos.